modificar un poco lo que iba a exponer, hacer un rápido repaso normativo, teniendo en cuenta que hemos tenido una novedad publicada en los diarios de hoy en relación con los protocolos aprobados por el Ministerio de Educación para el retorno gradual a la presencialidad. Así que si ustedes me permiten, yo voy a hacer una presentación adaptada en realidad al nuevo protocolo, ¿verdad? Y a un repaso de aspectos anteriores. Supongo que están viendo. Sí, Juan Carlos. Perfecto. Bueno, me pareció oportuno recordar que todo lo que estamos haciendo en realidad está bajo el paraguas de la resolución 104 del Ministerio de Educación. La resolución 104 recomendó a las universidades adecuar las condiciones en las que se desarrollaba la actividad académica presencial en el marco de la aparición de la pandemia, pero después de un modo imperativo, en el mismo artículo dice: en todos los casos deberán adoptarse las medidas necesarias procurando garantizar el desarrollo del calendario académico, contenidos mínimos de las asignaturas y su calidad. Esto podrá contemplar la implementación transitoria de modalidades de enseñanza a través de los campus virtuales y medios de comunicación. Lo cual creo, a mi juicio, que dio un paraguas muy importante a toda la tarea de virtualización que se hizo en las universidades para continuar con el servicio de docencia, sobre todo, también de otros servicios como extensión e investigación, pero sobre todo en el servicio de docencia, en virtud de que hay requisitos de cumplimiento de presencialidad que en este caso se hacían imposibles de cumplir. Por otra parte, quiero destacar que en el artículo 3 recomendaba a las universidades suspender transitoriamente las clases y prácticas de estudiantes en hospitales, centros de salud o instituciones públicas. Lo señalo especialmente porque después retomaré este punto. En relación con las normativas, la resolución siguiente para tener en cuenta es la 423, que creó un consejo asesor para la planificación del regreso presencial a las aulas, un consejo realmente muy nutrido, por no decir excesivamente numeroso, a cuyo cargo estuvo la fijación de las pautas para el retorno a las clases. Es un documento que todos ustedes han recibido de 63 páginas. Hay normativa general aplicable a todos los niveles y modalidades, protocolos sanitarios, de infraestructura, higiene y seguridad. Hay un apartado, el apartado 6, especialmente dedicado a las universidades, que es el que luego se traduce en el documento del cual hemos tomado conocimiento público hoy. Y finalmente hay recomendaciones específicas para algunos ámbitos. Entre estos ámbitos hay un apartado especial para las facultades y escuelas de salud, respecto de los que indica la necesidad de hacer un protocolo específico más allá del que se haga para la educación superior en general, en virtud de las prácticas y de la intervención en espacios sanatoriales y hospitalarios y análogos. Luego, la misma resolución incluye una serie de anexos en los cuales aporta ejemplos, propuestas de protocolos específicos. En este caso estoy mostrando lo relativo al posible diseño de aulas y de espacios, algo a lo que ya se ha referido María del Carmen, ejemplificando aquí las que son armadas con distanciamiento y las aulas burbuja. Pero bueno, se suponía que esto iba a entrar en un cierto debate en el cual, tomando en cuenta el documento del CIN y el documento que se trabajó en la UBA de Asuntos Académicos y Administrativos, que fue elevado a la comisión directiva, de ese consenso se iba a generar
el protocolo para universidades. Pero bueno, la realidad va más rápida que nuestra fantasía, y el lunes nos enviaron la invitación a algunos rectores para acompañar al presidente en la conversación con el ministro, y ya hoy está publicado el documento, esto es noticia del día. Me interesa mucho el copete de La Nación, que dice: sin una fecha estimada de regreso, aprobaron el protocolo universitario para las clases presenciales. Todos los planificadores sabemos que el cuándo es un elemento clave de toda planificación, pero eso hoy no lo tenemos como una incógnita susceptible de ser despejada, si tenemos el cómo, o alguno de los elementos del cómo. De resultas de la reunión de ayer se elaboró este protocolo marco y lineamientos generales para el retorno a las actividades académicas presenciales en las universidades e institutos universitarios. Debo decir que este no es el título original. El documento, cuyo borrador ustedes deben tener, hablaba del retorno a clases presenciales. Sin embargo, por la observación del rector de la Universidad Nacional de Rosario, se entendió que esto debía abarcar otras actividades universitarias, no necesariamente las clases. De modo que se extendió esto al concepto de actividades académicas. No obstante lo cual, hay aspectos tratados como la atención al público, que no necesariamente son actividades académicas, pero que muchas universidades ya han estado evacuando a través de protocolos locales. Así que eso no sería un tema tan grave. El foco estaría en las clases y otras actividades académicas. Bueno, creo que no va a ser posible que desarrolle todo, así que voy a ir hablando de la estructura del documento. Establece algunos criterios generales, luego establece el procedimiento. El procedimiento, entiendo yo, salvo mejor opinión, que hace referencia a una aprobación general de protocolos por el Ministerio de Educación y por el SIN y el CRUB, que se refiere solamente a los aspectos relativos a la reanudación de la asistencia, no aspectos pedagógicos y educativos, como era el modelo original, ya que eso se entendió que forma parte de la autonomía de todas las universidades, y que el Ministerio no debía volver a evaluar, estando ya abarcado por el criterio general de la resolución 104 que hemos mencionado. El protocolo de aprobación me parece complejo porque, además de esta aprobación general del Ministerio de Educación, se requiere la fijación de las fechas de retorno por parte de cada jurisdicción, se requiere someter los protocolos particulares a cada una de las autoridades sanitarias jurisdiccionales, y además hay una revisión final que tiene que hacer el Ministerio de Educación. Parece que son demasiados pasos para algo que tendría que ser relativamente expeditivo. Pero aparentemente el Ministerio ha comprometido la mayor celeridad para poder realizar esta revisión y conformidad final, de tal manera que las universidades puedan volver a la actividad. Bueno, no me voy a detener demasiado en aspectos operativos, condiciones previas, condiciones durante la reapertura, que en general son más o menos conocidas. Me quisiera detener bueno, aquí en el punto 4 habla del establecimiento de aforos para aulas, auditorios, laboratorios, bibliotecas, nombra otras dependencias y finalmente menciona los hospitales escuela, que yo entiendo que se refieren a las clínicas como las odontológicas, que están dentro del contexto de la misma universidad, o los hospitales que forman parte de la propia institución educativa. Entiendo que esto no abarcaría otros espacios de otros sectores de salud, para los cuales creo yo que correspondería definir ese protocolo especial al cual hice mención hace un rato en el documento de las 63 páginas.
¿Podemos ir cerrando, Juan Carlos? ¿Cómo no? Se destacan aspectos relativos al control en el ingreso al establecimiento, donde aparece ya la interacción con la autoridad sanitaria, que es uno de los objetivos que genera el documento. Se fija a través de un interrogatorio que se puede hacer con la aplicación Cuidar, que muchos tienen instalada, y una temperatura de ingreso de 37 grados y medio. Hay que tener espacios de aislamiento para los casos sospechosos y para los casos sospechosos puntualmente. Y finalmente me detengo en la actuación ante el caso sospechoso o confirmado, que supone una suspensión parcial de actividades en el ámbito específico en el que se detectó el caso sospechoso. En el caso de estar utilizando modelos de aula burbuja o con grupos identificados de alumnos, esos alumnos deben permanecer aislados por el término de 14 días. Aislamiento que no afectaría al docente si es que guardó el distanciamiento adecuado, hasta tanto se hayan cumplido todos esos días en el que los alumnos podrían volver a las clases. Bueno, el resto creo que corresponde con casos generales. Creo que la normativa que se ha propuesto no resuelve algunas cuestiones que sí se han planteado en la UBA de asuntos académicos y administrativos, como las que tienen que ver con las prácticas profesionales supervisadas, las prácticas profesionalizantes y las prácticas médicas que se realizan en ámbitos distintos de la universidad, respecto de lo cual habrá que esperar que haya un protocolo específico o esperar que todo vuelva a la normalidad. Bueno, es lo que puedo aportar como disparador para iniciar el diálogo. Gracias. Bueno.